Ahí está. Ya puede empezar. Genial. Feliz sábado. Cuando los estaba escuchando cantar me dio una nostalgia. Es muy lindo verlos juntos. Sí, no sé si tienen las cámaras prendidas, pero si las tienen sería mejor para sentirme más cerca de ustedes. Ya se me está mezclando el portugués y el español. Estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Carol, no sé, ¿tengo que empezar con una oración o no hace falta? Ya empezabas con una oración, que la hice bien. Ja, Ok, pensé que como quieras. yo también tenía que orar. No hay problema, está bien. Hoy vamos a hablar un poco sobre metodología y ¿por qué elegí este tema? Sabemos que la metodología es la base de nuestro mensaje. Tenemos un proceso para interpretar las escrituras y los escritos de profecía. Y es importante que sepamos aplicar la metodología, saber interpretar la metodología, porque eso nos va a ayudar a tener un entendimiento correcto del mensaje. Y lo que tal vez vemos como un padrón en todos los ministerios es que como miembros dejamos de aplicar la metodología, dejamos de poner en práctica la metodología cuando queremos leer un versículo de la Biblia o cuando vamos a una cita del espíritu de profecía. Y uno de los motivos por el cual dejamos de hacer eso es porque dejamos de enseñar, dejamos de cumplir o no empezamos a cumplir nuestro papel de profesores y profesoras. Y es sumamente importante que podamos ser conscientes de ese asunto, y si hasta ahora no fuimos conscientes de ese asunto, de la importancia de ser profesores y profesoras, estamos en un gran peligro, porque sabemos que la línea de los sacerdotes ya terminó, y estamos en la línea de los 144.000. Si trazamos una línea del ingreso de los grupos, voy a necesitar de la participación de ustedes, así que si me ayudan, les agradezco. Cuando me refiero al ingreso de los grupos, estoy hablando de los sacerdotes, levitas y netineos. Nos vamos a basar en el cierre de puerta de gracia de cada grupo. ¿Cuándo fue el cierre de puerta de gracia de los sacerdotes? En Hola. 2019. 2019 es. Gracias, Mica. Y un eco por ahí. Bien, ahora creo que ya está. Gracias. Y sabemos que la cosecha de los sacerdotes es un periodo o es un punto en la línea. Un punto. Cosecha, periodo. ¿Alguien habló? Creo que te dijimos dos puntos de vista distintos. Para mí la cosecha en sí misma es un periodo, el cierre de puerta, un punto. ¿Alguien más? Es un punto. ¿El de las sacerdotes me estás hablando? Sí. Tengo entendido que es un punto. Es un punto en la línea, exacto. La cosecha de los sacerdotes es un punto en la línea. La cosecha de los levitas. Acá dice el periodo. Exacto. ¿Y cuándo sería? 2021, dice Emma, ley dominical. ¿2000?
21 dice Emma. Exacto. ¿Y los netineos? Ley dominical, cierre de puerta. Exactamente. Gracias. Ley dominical. ¿Por qué es importante que podamos ver esta línea? Porque como sacerdotes tuvimos todo este periodo de tiempo para prepararnos. Este periodo fue un periodo de entrenamiento que Dios nos dio para prepararnos para la obra que teníamos que hacer. Sabemos que es parte de esa obra es ir a los levitas. Y no estamos cumpliendo con esa obra que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque no aprovechamos este tiempo para prepararnos. Y es diferente de las otras cosechas o de los otros grupos, porque los otros grupos va a empezar la cosecha de los levitas y la cosecha de los netineos, y estamos hablando de un periodo de tiempo. Para nosotros solo fue un punto en la línea, y de 2019 a 2021 era nuestro tiempo para prepararnos. Y como no nos preparamos adecuadamente, como Dios requería, estamos corriendo atrás de las líneas, atrás de los hitos. El mensaje avanza y va a continuar avanzando, y nosotros nos estamos quedando atrás. Y el tema que vamos a ver hoy lo elegí pensando en esto, de la importancia de la metodología, y también vamos a ver un poco sobre lo que está hablando la anciana Tess, sobre el tema de la cultura. Me gustaría que podamos ver la cultura, cómo podemos ver la cultura dentro de la Biblia. Otra cosa que voy a aclarar, este estudio fue recomendado por la anciana Tess en el último campal que se hizo acá en Brasil, cuando ella habló de la línea de restauración. Ella recomendó un estudio que se basó acá, en realidad es de Estados Unidos el estudio, se replicó acá en Brasil, y me parece importante que también lo podamos tener en español. Para eso como dije, vamos a ir a la línea de restauración. ¿Cómo empieza la línea de restauración? Con la caída. Adrián dice, con la caída, Emma creo que dijo desde el Edén. El Edén. Hay comentarios en el chat, hay uno de Mika, pero no sé si Okay. lo puede. No estoy pudiendo ver el chat ahora, pero después, si no, Mika, si querés hacer la pregunta. Si no, Emma, está bien, eso era lo que estaba buscando en el Edén. ¿Y qué tenemos en el Edén en relación al mensaje de igualdad? ¿Cómo era el Edén? Igualdad. Yo estaba pensando, eso lo dijo Emma, yo estaba pensando en la maldición o en la caída ya, pero eso sería como medio después del Edén. Exacto. En el Edén tenemos igualdad, y como dijo Carol, ¿cómo? ¿Alguien habló? Ahí la muteé, perdón. Ok, no hay problema. Entonces, tenemos el Edén, que tenemos igualdad, y como dijo Carol, después tenemos la caída por el pecado, y tenemos sumisión. Y cuando tenemos sumisión, sabemos que tenemos al hombre como líder, como cabeza de la familia. Pero esa sumisión fue corrompida por 6.000 años de historia, y está siendo corrompida hasta ahora. ¿Por qué digo que está siendo corrompida? Porque no era el plan de Dios.
Y me gustaría que podamos leer una cita que le mandé a Carol en un archivo para que los pueda compartir con ustedes. Carol, si puedes mandar el archivo, por favor. Y si alguien me hace el favor de leer la cita. ¿La primera? La Sí, primera. por favor. Un segundo. A Eva se le habló de la tristeza. A ver, guarda un poquito. A Eva se le habló de la tristeza y los dolores que sufriría. Y el Señor dijo: tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. En la creación, Dios la había hecho igual a Adán. Si hubieran permanecido obedientes a Dios, en concordancia con su gran ley de amor, siempre habrían estado en mutua armonía, pero el pecado había traído discordia, y ahora la unión y la armonía podían mantenerse únicamente mediante la sumisión del uno o del otro. Eva había sido la primera en pecar, había caído en tentación por haberse separado de su compañero, contrariando la instrucción divina. Adán pecó a sus instancias, y ahora ella fue puesta en sujeción a su marido. Si los principios prescritos por la ley de Dios hubieran sido apreciados por la humanidad caída, esta sentencia, aunque era consecuencia del pecado, hubiera resultado en bendición para ellos. Pero el abuso de parte del hombre de la supremacía que se le dio, a menudo ha hecho muy amarga la suerte de la mujer y ha convertido su vida en una carga. Gracias, Esteban. Me gustaría que podamos comparar y contrastar dos situaciones. Cuando ellos estaban en obediencia a Dios, ¿qué había entre ellos? ¿Qué dice la cita? Armonía. Armonía, exacto. Y fala mutua armonía. En ese momento ellos estaban en igualdad. Y si comparamos y contrastamos, ¿cómo podemos hacer la línea abajo? Si estoy en obediencia a Dios, abajo, ¿qué sería? Acá abajo en la estructura. Desobediencia, dice Adrián. Desobediencia a Dios. Desobediencia. Y el lugar de mutua armonía. ¿Qué podemos poner? Sí, me llama la atención la palabra abuso de la cita. ¿Se escucha lo que dice Adrián? Sí, lo del abuso. Eso es más lo del final, exacto, que ella habla sobre el abuso, que vamos a hablar un poco sobre eso. Más Adrián, pero Adrián, ¿vos pondrías armonía, pondrías abuso como contrario de armonía? Discordia. No, por contraste no, pero me llama la atención la palabra que usó la profeta. ¿Por qué te llama la atención? Y porque justamente se habla de violencia de género, de abuso, de un montón de cosas en nuestra sociedad hoy, y es fruto de la caída. Pero ella está preguntando, en la cita, ella está preguntando el contrario de armonía en la cita. Exacto, después vamos a ir al abuso. Sí, discordia. Discordia. Porque dice en una parte, pero el pecado, o sea, desobediencia, trajo discordia. Y ahora no tienen igualdad. ¿Qué es lo que tienen? Sumisión. Sumisión. Y acá dice que la sumisión iba a ser del uno o del otro. ¿Y por qué se eligió a Eva? Porque pecó primero, dice. La cita dice porque pecó primero. Entonces, como ella pecó primero, Eva tenía que ser sumisa a Adán. Hay varios puntos que podemos estudiar de esta cita, solo me voy a concentrar en algunos porque van a estar enfocados en el estudio de hoy. Entonces, cuando estaban en obediencia, había igualdad.
y en obediencia a Dios, ellos estaban en mutua armonía, estaban en equilibrio entre los dos. Cuando llegó la desobediencia, ellos entraron en discordia, y para solucionar esto, Dios colocó la sumisión de la mujer al hombre, de Eva a Adán. Y como dijo Adrián, Bárbara, sí, también en una cita, pero no la tengo en mente cuál es, pero ella dice también que la sumisión de uno o del otro, de alguno de los dos, para poder estar en armonía, pero como Eva fue la que pecó primero, entonces le correspondió a ella pues someterse. exacto, que es lo mismo que estamos leyendo. Si después encontrás la referencia y la querés poner en el chat, sería genial. Gracias. A mí me pareció interesante de esta cita que en el final habla que, estoy buscando acá, dice, si los principios prescriptos por la ley de Dios hubieran sido apreciados por la humanidad caída, esta sentencia, aunque era consecuencia del pecado, hubiera resultado en bendición para ellos. ¿Cómo ustedes entienden esta parte? ¿Cuáles serían los principios que la humanidad debería haber seguido para que esta sumisión que está hablando sea de bendición? ¿Qué piensan? Agus dice la regla de oro. Explica. Si puede explicar más, Agus. Es un principio de la ley de Dios. No sé si ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Primero yo. Sí, escuché que la regla de oro es un principio de la ley de Dios, ¿no? ¿Cuál sería el principio capaz de explayarte? El amor. El amor. Uno de los principios del amor, ¿alguien más? Sí, a mí me hace pensar en exactamente lo mismo que Agus, y la parte del menor, la ley del menor, digamos, en el reino de Dios, donde uno es sujeto a otro por amor, como un siervo, pero no es visto en la forma desigual que tenemos las personas heredadas de Satanás, esto de quién es el que se humilla, quién es el que se exalta, sino que es inverso en el reino de Dios, y en realidad es un honor, y termina siendo algo cuidado y preciado, lo que entre comillas nosotros vemos como lo más chico. No sé si se entiende, lo dije medio coloquial, pero me hace pensar en cómo se desfiguran estas formas de mayordomía ahora, porque tenemos la herencia de Satanás de ver lo que es la sujeción, la sumisión y ser el más chico. Exacto. Gracias por los comentarios. Tiene que ver con lo que dijeron Agus y Mika. Obviamente con esta cita y estudiando la historia podemos ver que la sumisión fue pervertida, al igual que obviamente fue pervertida por Satanás por causa del pecado, así como vimos en el cielo que Satanás estaba pervirtiendo la libertad. En este caso también la sumisión fue pervertida. No era el plan de Dios que las mujeres estemos sufriendo el abuso que sufrimos, que estamos sufriendo por parte de los hombres. No era el plan de Dios ese. Entonces, en el Edén está Eva, y sabemos que tenemos dos situaciones. Primero tenemos igualdad, y después tenemos sumisión. La línea ¿qué sigue en la línea de restauración? Tenemos a Eva, después Caín. Caín. ¿Qué representa Caín?
Sexismo. En Caín cuando hablamos de esta línea, no estamos hablando de sexismo. Estamos hablando de Adoración. adoraciones. Y acá no solo me gustaría que podamos ver el tema de la adoración, sino más bien concentrarnos en la relación que tenía Caín con Abel. Para eso me gustaría que podamos leer, si alguien puede leer, por favor, la cita número 2. Yo leo. Cuando Caín vio que su ofrenda había sido desechada, se enfureció contra el Señor y contra Abel. Se disgustó porque Dios no aceptaba el sacrificio con que el hombre sustituía el que había sido ordenado por el Creador. Y se disgustó con su hermano porque éste había decidido obedecer a Dios en vez de unírsele en la rebelión contra él. A pesar de que Caín despreció el mandamiento divino, Dios no lo abandonó a sus propias fuerzas, sino que condescendió en razonar con el hombre que se había mostrado tan obstinado. Y el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Por medio de un ángel se le hizo llegar la divina amonestación. Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. Tocaba a Caín escoger. Si confiaba en los méritos del Salvador prometido y obedecía los requerimientos de Dios, gozaría a su favor. Pero si persistía en su incredulidad y transgresión, no tendría fundamento para quejarse al ser rechazado por el Señor. Gracias. Entonces, acá obviamente nos muestra lo que pasó cuando los dos tuvieron una reacción distinta a lo que Dios había pedido. Lo interesante, y es lo que me gustaría que comencemos a ver como parte del sistema patriarcal, es que el primogénito de una familia tenía más poder, tenía supremacía, podemos decir, sobre los hermanos que seguían. En este caso, Caín era el primogénito y él tenía esta idea de supremacía. Por eso dice que se disgustó con Abel, porque Abel había decidido obedecer a Dios y no obedecerlo a Caín, y los dos juntarse para rebelarse contra Dios. Entonces, acá tenemos como importante la primogenitura, pensando en el sistema patriarcal. Vamos a leer un poco más. La tercera, por favor. Leo, Por favor. 15 siglos después, No, No, pero en no, lugar. pero ese lugar. Tercero, el que dice 3. Pero pero en lugar de reconocer su pecado, Caín siguió quejándose de la injusticia de Dios y abrigando envidia y odio contra Abel. Censuró violentamente a su hermano y trató de arrastrarlo a una disputa acerca del trato de Dios con ellos. Con mansedumbre, pero valiente y firmemente, Abel defendió la justicia y la bondad de Dios. Indicó a Caín su error y trató de convencerle de que el mal estaba en él. Le recordó la infinita misericordia de Dios al perdonar la vida de sus padres, cuando pudo haberlos castigado con la muerte instantánea, e insistió en que Dios realmente los amaba, pues de otra manera no entregaría a su hijo, santo e inocente, para que sufriera el castigo que ellos merecían. Todo esto aumentó la ira de Caín. La razón y la conciencia le decían que Abel estaba en lo cierto, pero se enfurecía al ver que quien solía aceptar su consejo osaba ahora disentir con él, y al ver que no lograba despertar simpatía hacia su rebelión. En la furia de su pasión, dio muerte a su hermano. Gracias. Entonces, acá podemos ver la arrogancia y el orgullo que tenía Caín por tener esto en la cultura
de que el primogénito tenía más derechos que los otros hermanos y tenía una supremacía. Lo que molestó a Caín fue que Abel decidió obedecer a Dios y no a él, que era el primogénito. Y la cita dice, no me acuerdo si es en esta o la anterior, que Abel estaba acostumbrado, tanto Caín como Abel estaban acostumbrados, que Abel siguiera las órdenes de Caín. Y una vez que no lo hizo, Caín se enfureció tanto que dio muerte al hermano. Entonces, en este periodo también tenemos el primer asesinato. Vamos a avanzar un poco más en la línea. Tenemos el primer asesinato con Caín y después en la línea vamos a hablar un poco sobre Lamec. ¿Sabe quién es Lamec? ¿Se acuerda quién es Lamec? Un descendiente de Caín. Creo que como la cuarta generación o algo así de Caín. No recuerdo exactamente ahora mismo. Es la quinta generación. Gracias. Con Lamec tenemos... Vamos a ir a la Biblia. Si alguien puede leer Génesis 4:19, por favor. Leo 4:19, ¿no? Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Gracias. Esta es la primera vez que tenemos mención a la poligamía. Con Lamec. Poligamia. Poligamia. Gracias. Y dice que tomó a las mujeres. Ellas no tenían opción. Las tomó directamente. Acá ya también podemos ver un punto más del sistema patriarcal, donde las mujeres son propiedad de los hombres. Y también con Lamec tenemos otra mención de un asesinato. Eso está en Génesis 4:24. Lo voy a leer yo. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Esa es la segunda mención de un asesinato que tenemos, que en este caso Lamec asesinó a un hombre y a un joven. Cuando Elena de White habla de la poligamía, dice que el hombre comenzó a multiplicarse y comenzó a tomar mujeres. Obviamente por la fuerza, las mujeres no tenían opción, no tenían poder para hablar, no se le daba lugar a eso. Y esto se volvió una costumbre que tanto los hombres injustos como los justos estaban haciendo esto, tomando a las mujeres por la fuerza. Y sabemos que a partir de, volviendo un poco atrás, a partir de Caín tenemos 2 clases de adoradores, que es lo que siempre hablamos. Y sabemos que a partir de acá, tanto la descendencia de Sem como la descendencia de Caín comenzaron a mezclarse, los hijos de Caín y los hijos de Abel. Me gustaría que alguien pueda leer la cita número 6, por favor.
Leo, Barbie. Dale. La 6, ¿no? Sí. La poligamia había sido introducida desde temprano contra la divina voluntad manifestada en el principio. El Señor dio a Adán una mujer, revelando así sus órdenes. Pero después de la caída, los hombres prefirieron seguir sus deseos pecaminosos y como resultado aumentaron rápidamente los delitos y la desgracia. No se respetaba el vínculo matrimonial ni los derechos de propiedad. Cualquiera que codiciaba las mujeres o los bienes de su prójimo los tomaba por la fuerza, y los hombres se regocijaban en sus hechos de violencia. Gozaban matando los animales, y el consumo de la carne como alimento los volvía aún más crueles y sedientos de sangre, hasta que llegaron a considerar la vida humana como con sorprendente indiferencia. Gracias. Acá estamos viendo un poco más de lo que estaba hablando antes, de esto que las mujeres sean vistas como bienes, que sean vistas como propiedad de los hombres, y al ser vista como propiedad tenían eso de que se tomaba por la fuerza a las mujeres. Sabemos que la sociedad en esa época estaba en esa situación, entonces Dios tuvo que limpiar la tierra. Y obviamente sabemos que tenemos la historia del diluvio. Y sabemos que ahora empieza la historia de Noé y la familia, que es el punto central de mi estudio. Antes de ir a la historia de Noé, ¿alguien me podría definir qué es eufemismo? Eufemismo, tal vez. ¿Alguien sabe la definición? ¿No? No. Ok, Te puedo leer la definición si querés. pero- Claro, dale, léele. Palabra o expresión más suave o decorosa con que se sustituye otra considerada tabú, de mal gusto, grosera o demasiado franca. Gracias. Entonces, es una palabra indirecta o una expresión que usamos para sustituir una otra palabra, que puede ser dura o una palabra considerada tabú. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque en la Biblia tenemos muchos eufemismos y hoy vamos a ver principalmente uno. Tal vez mencionar algunos eufemismos conocidos. Cuando en Génesis 4:1 tenemos que Adán conoció a su esposa. Y cuando sabemos que habla de conocer, la Biblia se está refiriendo al acto sexual. Corintios 15:18, cuando Pablo habla de los que durmieron en Cristo, está hablando de la muerte. Entonces, esos son ejemplos de eufemismos que tenemos en la Biblia. Sabemos que Génesis fue escrito por Moisés y fue miles de años después del diluvio. Sabemos que obviamente todavía estaba el sistema patriarcal. Moisés era sexista y él también usaba eufemismos para escribir. Y para eso me gustaría que podamos leer Génesis 9, de los versículos 18 al 20 primero, por favor. Si alguien puede leer. Génesis 9. 9, 18 al 20. Eso. Leo. Y los hijos de Noé que salían del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Gracias. Me gustaría remarcar algo. En el versículo 18, Moisés está haciendo una distinción. Habla de los hijos de Noé que salieron del arca y dice que Cam, que es uno de los hijos de Noé, es el padre de Canaán. Esto lo va a repetir
2 veces en los versículos que vamos a leer. Esta es la primera mención que Moisés hace referencia a eso, que Cam es el padre de Canaán. Y hay un método en la narración de las historias en Israel que te dan una pista en el comienzo de la historia de lo que va a ser el final. Sería como nosotros conocemos como el alfa y el omega. Digamos de los versículos, de nuevo al 20, por favor, al 25, si alguien puede leer. Yo puedo leer. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Gracias. Tenemos otra vez la mención en el versículo 22. Dice, y Cam, padre de Canaán. 2 veces se hace esta distinción. Si vamos a la Biblia, en el versículo 17 habla cuando termina el diluvio, y en el 18 ya empieza a hablar de los hijos que salieron del arca. Cuando salen del arca, hay una brecha de tiempo que no sabemos lo que pasó. Como, por ejemplo, en muchas historias, como otra historia en la Biblia, Jesús nació y cuando él tenía 30 años comenzó el ministerio, su ministerio. Hay una brecha de tiempo que no sabemos lo que pasó porque no está escrito. Solo eso como un detalle. Entonces, dice que Noé plantó una viña, que era a lo que se dedicaban, y dice que bebió el vino. ¿Por qué Noé hace esto? Aparentemente, si vamos a la Biblia, hay muchas referencias de la Biblia con respecto al vino y a la sexualidad. Se utilizaba mucho este símbolo del vino en la Biblia. Por ejemplo, podemos ir a Cantares 8:2, que lo voy a leer para que sea más rápido. Dice, yo te llevaría, te metería en casa de mi madre, tú me enseñarías, y yo te haría beber vino adobado del mosto de mis granados. Esa es una de las referencias. También podemos hablar de la historia de David y Urías en 2 de Samuel 11, cuando Urías se negó a ir a su casa y David lo emborrachó, y ahí es cuando Urías va a la casa. Noé tenía 500 años en ese tiempo y decidió beber vino. Y ahora dice en el versículo 21 que estaba descubierto. En realidad está usando un eufemismo para decir que estaba desnudo. Si vamos a la concordancia Strong, la referencia de descubierto, lo voy a poner acá. No sé si alguien tiene ahí para ver la concordancia y si quiere me ayudar a leer. A H1540. Voy a leer la definición de descubierto. Una raíz primitiva, desnudar, especialmente en un sentido vergonzoso. Por implicación, exiliar. Los cautivos suelen ser despojados. Entonces, acá no está hablando de la desnudez como nos imaginamos,
no está hablando de una desnudez del cuerpo. Dice una desnudez en sentido de vergüenza, en sentido vergonzoso. Vamos a avanzar un poco más para entender. Cuando también vamos a lo que significa Canaán, que eso está en H3667, voy a leer lo que significa. Humillado. Humillado, Kenan, un hijo de Cam, y viene de otra palabra, la raíz es, voy a colocarlo acá, H3665, que quiere también decir humillar, propiamente doblar la rodilla en mención a humillarse. ¿Por qué esto es importante? Porque encaja con la maldición que viene para Canaán más tarde. Y me gustaría que tengamos en mente, de nuevo, que tenemos dos menciones de Cam como el padre de Canaán. En el versículo 22 habla de la desnudez de su padre. Dice que vio la desnudez de su padre. Cuando miramos cada palabra, cuando miramos la Biblia usando la regla número 5 de Miller, que ¿alguien recuerda cuál es? La regla número 5 de Miller. La voy a decir yo. La Biblia es su propia intérprete, su propio expositor. Y usando La Biblia es esta... su propio diccionario. Exacto, gracias. Lo podemos definir de esa forma también. Cuando hablamos esto de la desnudez de su padre y sabemos que la Biblia se explica, es su propia intérprete, podemos ir a otros versículos que hablan de esto. Podemos ir a Levíticos 18:8. Si alguien puede leer, por favor, Levíticos 18:8. Leo. Lele. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Gracias. Entonces, acá está describiendo, acá nos está dando la definición de lo que es la desnudez de tu padre, que es la frase que Moisés, eufemismo, que Moisés utiliza en Génesis 9:22. ¿Qué dice que es la desnudez de tu padre, según el versículo que estamos leyendo? El hijo de Noé se acostó con la mujer de Noé, eso es lo que está diciendo la Biblia. Exactamente. Que eso lo podemos describir como un incesto, que es esto de que el hijo se acueste con la madre. Esto es importante que lo veamos porque muchas veces se utilizan estos versículos para decir que hubo un acto homosexual entre Noé y Cam, entre el hijo. Pero fue una violación contra su madre. Si seguimos avanzando en los versículos, dice que Cam le cuenta a sus hermanos que estaban afuera. Cuando buscamos la palabra afuera, la referencia es H2351.
que dice, propiamente separado por un muro, es decir, fuera al aire libre. Entonces, ¿por qué esto es importante también? Porque nos muestra que Cam estaba todavía en la tienda, porque la palabra fuera habla de una separación de una pared, dice separado por un muro o una pared. Entonces, él está en la tienda y los hermanos están afuera. Otro interesante es que la mujer de Noé, las mujeres de Noé, no es mencionado el nombre en ningún momento. Están escondidos los nombres. Ni siquiera es nombrada en la historia. Entonces, ¿qué hacen los hermanos de Cam? Tapan a su madre. Lo hicieron detrás para ellos no ver la desnudez de su madre. Sigamos leyendo. Volvamos, en realidad ya leímos, volvamos a los versículos. Después, versículo 24, dice que se despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y ahí Noé pronuncia la maldición. Obviamente acá tenemos, hay información que falta, por eso nosotros tenemos que completar eso. Pero ¿qué podemos imaginar? Noé se levanta, sabe lo que Cam hizo con su esposa, con la esposa de Noé, y pregunta a la esposa, le pregunta a los hijos, pregunta lo que pasó. Y después sabemos que pronuncia la maldición y la mujer de Noé queda embarazada. Es evidente que pasa y ahí es donde viene la maldición para Cam. Noé lo que está maldiciendo es la unión ilícita. Y esto es otro de los motivos por el cual no es un acto sexual, porque obviamente en un acto homosexual, no se producen hijos. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer Cam? Cam quería usurpar el poder de su padre como un patriarcal y el poder de sus hermanos. ¿Por qué? Porque Cam era el hijo menor. Él no tenía derechos en comparación con sus hermanos. ¿Hasta acá se está entendiendo? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, Bárbara. Gracias. En Levíticos también tenemos otras referencias. En Levíticos 20:11 también se habla sobre la desnudez. Y si nos vamos a Levíticos 18, Levíticos 18:3, después si quieren lo pueden buscar, dice que a Israel, se le dice a Israel que las cosas que vieron en Egipto no tenían que hacer, así como las cosas que vieron en la tierra de Canaán no las tenían que hacer. Y hay una lista después de actos sexuales que están prohibidos para el pueblo de Dios. Eso lo voy a volver a repetir, Levíticos 18:3. Entonces, Moisés es el escritor, Moisés sabe sobre la historia, y él utiliza un eufemismo para hablar de que Cam se acostó con su madre. Obviamente, vamos a decir que la tomó por la fuerza que fue una violación. Entonces, esto obviamente siempre pensando en el sistema patriarcal y que obviamente no solo se vivía en la época de Moisés, sino también vivimos hoy, que nos afecta a todos. No solo en el mundo
secular, sino también en el religioso. ¿Por qué? Porque tenemos muchas mujeres que piensan que tienen que obedecer a los hombres porque es un mandato de Dios, y que si no hacen eso están desobedeciendo a Dios. Y como estuvimos viendo desde la primera cita, no era el plan de Dios que el hombre abuse de la supremacía y abuse de la mujer. Y lo que sabemos que Dios está intentando hacer en la línea es restaurar el Edén. Y obviamente la sumisión no tiene lugar, la igualdad tiene lugar en el reino de Dios. Acá voy a agregar Cam, que me olvidé. Voy a colocar incesto. Cuando hablamos de Cam, hablamos en la línea hablamos de racismo, porque acá se pronuncia la maldición de será siervo de siervos, que sería la esclavitud. Pero es interesante que podamos ver también la cultura que tenían del sistema patriarcal. Lo que quería hacer Cam era robar el poder que tenía el padre. ¿Y por qué? ¿Por qué utiliza a la mujer? Porque la mujer era propiedad de los hombres. Entonces, al robar eso, estaba queriendo tomar el lugar de Noé, y así también como el lugar de los hermanos. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? No, entonces avancemos. Hola, Bárbara. Sí. Disculpa, mi nombre es Raimundo. Primera vez que escucho esto y como que me cuesta asimilarlo. Me imagino. Y como que, o sea, a partir del verso 22, o sea, Can quiso entrar a la fuerza, o sea, entrar a la fuerza para poseer a su madre. O sea, ¿en qué parte de los versos él hace eso? O sea, intenta tomar a su madre. Obviamente, como dije, hay información que nosotros tenemos que interpretar, como hacemos siempre cuando tenemos un quiasma. Yo me estoy basando en que primero estamos buscando qué significa la desnudez de su padre. Fuimos a Levíticos 18 creo que era así, y significa la desnudez de la madre. Dice, la desnudez de tu madre no la vas a descubrir. Por eso hice todo este contexto de primero saber lo que era un eufemismo, porque Moisés no se está refiriendo al incesto, a que Cam se acostó con su madre, sino que está usando un eufemismo para no hablar directamente sobre eso, para hacer referencia a la violación, al pecado que cometió Cam. No sé si respondí tu pregunta. Sí, eufemismo, claro. Sí, es una... Gracias. De nada. ¿Alguien más? Si no, podemos avanzar. Cuando Noé pronuncia la maldición, sabemos que es una maldición profética. ¿Por qué? Porque ser siervo de siervos no pasó por centenas de años. Si alguien puede leer la cita número 7, por favor. Yo le leo y me lo pasan. La descendencia de Canaán bajó hasta las formas más degradantes del paganismo. A pesar de que la maldición profética los había condenado a la esclavitud, la condena fue aplazada durante siglos. Dios sobrellevó su impiedad y corrupción hasta que traspasaron los límites de la paciencia divina. Entonces fueron desposeídos y llegaron a ser esclavos de los descendientes de Sem y de Jafet.
Gracias. Lo que estamos viendo con esto es que la maldición no aconteció en ese momento, sino que demoró. No fue un castigo inmediato. Fue una descripción de eventos futuros, que obviamente ocurrió centenas de siglos después. Sabemos que, como dije, la historia de Cam es una historia donde marcamos la esclavitud, el racismo, y sabemos que este racismo, este sistema de racismo es algo originado por Satanás. Y obviamente, de nuevo, no era el propósito o la intención de Dios. Al igual que no era propósito y la intención de Dios la sumisión. La sumisión fue una consecuencia del pecado. Lo que estamos hablando sí sobre cultura, porque era el sistema patriarcal, era el pensamiento que tenían en ese momento. Podemos ir a otras historias de la Biblia, que no sé si tenemos mucho tiempo para hacer eso. Vamos sí a leerlos. Vamos a ir a Mateo 15, 21 al 28. Mateo 15, 21 al 28. ¿Puede leerlo, por favor? Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Gracias. ¿Cómo podemos ver la cultura en estos versículos? Obviamente una de las cosas que tenemos nuevamente es que no se menciona el nombre de la mujer, así como no se menciona el nombre de la mujer en la mayoría de las veces. ¿Por qué? Por esto de que la mujer no tenía valor, no tenía importancia en la época. Y es interesante lo que hace Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, la primera vez que la mujer le habla a Jesús, ¿él le responde? No, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús la ignora. ¿Cómo Jesús va a hacer eso? Jesús, voy a decir que se colocó la ropa de los discípulos y estaba actuando como si fuese uno de los discípulos, siguiendo la cultura que tenían, de que si una mujer hablaba, y más si era de otra nacionalidad, la ignoraban. Entonces Jesús hace lo mismo, la ignora a la mujer y los discípulos le dicen: échala, está estorbando. Y Jesús hace una parábola. ¿Quién sería la mujer en la parábola que Jesús está haciendo? ¿Los perrillos? ¿Eso te referís? ¿A esa parábola? Sí. ¿Quién sería? Los perrillos. Los cananeos. O sea, Un perro. claro. Exacto, sería el perro. Entonces Jesús estaba diciendo que la mujer era el perro. Obviamente Jesús está haciendo una parábola y Jesús tenía un punto con eso. Jesús estaba testando a dos
grupo de personas. A la mujer, y estaba testando también, probando a los discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús les muestra lo que ellos hacían, que obviamente estaba incorrecto, y después les muestra lo que ellos debían hacer, que era también llevar el amor a esas personas, especialmente a una mujer que ellos tenían esa cultura de menospreciar a las mujeres. Entonces, primero Jesús se coloca las vestiduras de los discípulos y después se saca la vestidura de los discípulos y se coloca las vestiduras de él mismo y dice que pronuncia salvación para la mujer. Entonces, si nos ponemos a buscar diferentes historias de la Biblia, vamos a ver cómo la cultura estuvo relacionada en ese momento, cómo influenciaba en la mente de las personas, lo mismo que podemos ver hoy. ¿Por qué esto es importante? Porque los últimos estudios que está desarrollando la anciana Tess, ella está hablando de la importancia de entender bien la situación en la que estamos, de qué se va a tratar la ley dominical. Y si nos podemos hilar más fino, que es lo que ella está haciendo, se va a tratar sobre cultura. ¿Por qué? Porque no vivimos en un mundo religioso. Ya dejó de ser un mundo religioso. Por eso la ley dominical va a ser sobre cultura. Y si no entendemos esto, si no aplicamos metodología, si no estamos actualizados con los estudios que se van dando, vamos a quedar atrás y no vamos a entender lo que es la ley dominical. Por eso es importante que estudiemos y sobre todo que enseñemos, porque vamos a experimentar y comenzar a vivir el mensaje, no solo cuando tengamos teoría o conocimiento, que es importante, pero lo más importante es vivir el mensaje, practicar el mensaje. Y tenemos muchas personas que creen que por tener el conocimiento van a ser salvos. El conocimiento no nos hace salvos. Vivir el mensaje, practicar el mensaje es lo que nos da salvación. Por eso es importante que entendamos en el momento en el que estamos la responsabilidad que tenemos y entender eso, ser conscientes de la situación, ser conscientes de la obra que nos dio Dios, nos hace responsables. Y no solo estamos hablando de nuestra salvación, de mi salvación propia, de tu salvación, estamos hablando de la salvación de las otras personas, porque sabemos que nuestra obra es servir a los demás. Entonces, si yo no practico el mensaje, no puedo enseñar a otras personas el mensaje. Yo tengo que ser un testimonio vivo del mensaje. Y mi idea con este estudio era que podamos recordar cómo aplicar metodología, poder ver cómo el sistema patriarcal siempre estuvo desde el inicio, obviamente después de la caída del pecado, y cómo se sigue manifestando hasta ahora. No sé si alguien tiene alguna pregunta o duda, si no, termino con una oración. Voy a orar entonces. Querido Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te doy gracias por esta oportunidad de estar con el grupo, de estudiar juntos y juntas, de seguir aprendiendo. Te pido que podamos ser conscientes de la responsabilidad y la obra que nos dejaste en nuestras manos para que hagamos, que nos podamos despertar
para realmente vivir el mensaje, para que el carácter de Cristo se refleje en cada uno de nosotros y nosotras. Te agradezco por tu misericordia y la paciencia que tuviste y que todavía tenés con cada uno de nosotros. Te quiero pedir que nos sigas acompañando en este sábado, que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros y nosotras. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias, Barbie, muy lindo. Muchas gracias, muy importante todo.